Aquí doy comienzo a la segunda parte del tutorial de las herramientas de selección de Photoshop. Al igual que dije en la primera parte, esta serie de tutoriales está orientada a usuarios principiantes, a aquellos que dan sus primeros pasos en el programa. Aunque por supuesto nada impide a los usuarios avanzados incursionar en estos tutoriales, principalmente si prefieren recordar viejos conocimientos, refrescar la memoria. Pero, reitero, en principio está orientado a usuarios principiantes. Como también dije en esa primera parte, acá trataré sobre tres herramientas de las más usadas que hay para selecciones, que son los lazos. El lazo común, el lazo poligonal y el lazo magnético. Si bien difieren en su funcionamiento, las tres tienen un objetivo en común: seleccionar siluetas, contornos, como sería el caso de la silueta de este cráneo. Y bien, para ir ya entonces comenzando con este tutorial, vamos a entrar a estudiar el lazo común, el primero de los tres lazos. Y entonces, bueno, mantengo presionado acá y selecciono el lazo. Bueno, ¿cómo funciona esta herramienta? Bueno, en principio uno coloca el puntero, por ejemplo, voy a colocar acá, donde quiere comenzar la selección. Luego hace un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo arrastra alrededor de la silueta a seleccionar. En este caso, lógicamente, estoy arrastrando por cualquier parte, simplemente porque quiero ejemplificar cómo funciona este lazo. Una vez que uno termina el desplazamiento del puntero, suelta el botón izquierdo del mouse y el lazo se cierra. El punto donde comencé a arrastrar, a mover el puntero, y el punto donde terminé ese movimiento se cierran, se unen por una línea recta. Ahora pulso control D para eliminar esa selección. Recuerdo que todo lo que sea combinaciones de teclas usadas en selección ya fue tratado en la primera parte, así que si no las conocen, remítanse a ella. Ahora efectuaré una selección concreta, la de este cráneo. Entonces posiciono el lazo donde quiero comenzar el arrastre de la herramienta y ahí donde está ahora hago un clic con el botón izquierdo y sin soltar el botón del mouse voy arrastrando el puntero a lo largo del contorno del cráneo. Conviene hacerlo no tan rápido como lo hago yo, sino más lento. De esa manera nuestra selección resultará lo más perfecta posible. Como a mí no me interesa en este momento la selección perfecta, sino ejemplificar el uso de la herramienta, lo hago como ya lo anuncié, con una rapidez quizás excesiva. Ahí continúo. Muy bien. Sigo con mi herramienta lazo. Arrastro. Y ahora suelto el lazo y la selección se cierra. Antes de continuar, voy a ajustar el zoom, un ligero ajuste. Activo la herramienta zoom, entonces pulso ajustar pantalla. Así la imagen de cráneo se ve un poquitín más grande. Lo que procede ahora es retocar la selección. Esto significa que hay zonas que no debieron quedar seleccionadas y que tendrán que ser eliminadas. Por el contrario, hay áreas que debieron haber quedado seleccionadas, pero no lo están. Entonces habrá que añadirlas a la selección. Al activarse el lazo, podemos apreciar acá, en esta zona cubierta por el pasar del puntero, las opciones de esa herramienta.
Todas ellas son comunes a muchas herramientas de selección y ya fueron explicadas en la parte uno de este video tutorial, por lo tanto no voy a explayarme sobre ellas. Yo dije que voy a eliminar áreas de esa selección y añadir otras. Y para eso emplearemos esta añadir a la selección y el botón restar de la selección, que reitero, ya fueron vistos en la parte uno de este video tutorial. Bien, me voy a aproximar entonces con la herramienta Zoom a una de las áreas donde voy a trabajar. Observemos acá, por ejemplo, esta zona. Esta zona requiere añadirse a la selección. Entonces, bueno, activo la herramienta lazo, puso botón para añadir a la selección y ahora coloco el puntero dentro de la selección. Observemos la forma que toma. Aparece un lazo acompañado por un signo más, lo cual me indica que voy a añadir a la selección. Ahora simplemente hago un clic con el izquierdo y sin soltarlo arrastro el lazo rodeando el área que quiero añadir. Doy la vuelta, suelto el botón izquierdo, el lazo se cierra y queda añadida esa área. Esta parte hay que eliminarla, sobra, no tendría que estar seleccionada. Entonces activo el otro botón, el botón restar de la selección. En esta ocasión me coloco fuera de la selección en el exterior y hago clic, arrastro, rodeando y suelto. Antes de soltar el botón izquierdo del mouse, observen que aparece un lazo acompañado por un signo menos, lo cual nos indica que estamos restando de la selección. Ahora sí, suelto el botón izquierdo del mouse, se cierra el lazo y queda eliminada esa zona de la selección. Acá lo mismo, esta zona voy a eliminarla de la selección, entonces desde el exterior de la selección hago clic con el botón izquierdo, arrastro el lazo sin soltar el botón y ahora sí, suelto el botón, se cierra el lazo y esa área queda eliminada. Lo mismo con esta, clic con el botón izquierdo, sin soltarlo, arrastro la herramienta, rodeando el área, suelto ahora al izquierdo, se cierra el lazo y queda eliminada. Notemos esta parte, toda esta franja, habría que añadirla a la selección. Entonces activo el botón para añadir a la selección, coloco puntero dentro de la selección, hago un clic y rodeo la zona que quiero incorporar a la selección. Ahora continúo recorriendo el borde. Acá veo una zona que hay que eliminar de la selección, entonces puso botón para restar de la selección. Y desde el exterior de la selección hago un clic con el izquierdo y sin soltar ese botón arrastro cubriendo la zona eliminar, suelto y quedó eliminada. Esta parte hay que añadirla a la selección. Entonces pulso el otro botón, añadir a la selección. Desde el interior de la selección comienzo a arrastrar, rodeo la zona que quiero añadir, suelto el botón del mouse y quedó ya añadida. Y sigo avanzando. Tenemos acá esta zona, habría que eliminarla, entonces puse el botón eliminar de la selección, desde el exterior de la selección, arrastro cubriendo esa área, suelto y quedó eliminada. Acá esta parte también hay que eliminarla, arrastro, es decir, mantengo presionado el botón izquierdo sin soltarlo y ahora lo suelto y al cerrarse el lazo elimina esa zona. Hay una pequeña puntita acá casi imperceptible que hay que añadir, entonces pulso botón para añadir a la selección y desde el interior de la misma hago un clic con el izquierdo sin soltarlo, rodeo la zona que quiero añadir y quedó añadida. Se me pasó un poquito la mano, veo que esta zona hay que eliminarla, entonces activo el botón para restar de la selección
desde el exterior clic con el izquierdo, sin soltarlo rodeo la zona que quiero eliminar. Y ahora sí, suelto el botón izquierdo, se cierra el lazo y se elimina la selección. Y así continúo depurando el resto de la selección, añadiendo zonas que debieron quedar seleccionadas o eliminando zonas que no debieron quedar seleccionadas. Bien, hasta ahora para añadir o restar zonas de la selección empleé la misma herramienta que usé para seleccionar, es decir, el lazo. En realidad uno puede emplear cualquier herramienta para añadir zonas o restar zonas de una selección. Por ejemplo, observemos esta área donde está pasando mi puntero. Voy a utilizar una herramienta que traté en la parte 1 de este video tutorial para incorporar esta zona a la selección. La herramienta cuestión es marco rectangular. Entonces, activo el marco rectangular, pulso el botón añadir a la selección, que veo que ya está activado en esta herramienta, y ahora añado esa zona a la selección. Bien. Ahora vuelvo con el lazo. El botón añadir ya está activado. Entonces ahora voy a añadir una pequeña porción. Bien. Acá resto. La cuestión entonces es que para añadir o restar de la selección, no estamos obligados a utilizar únicamente la herramienta que la generó. Podemos emplear cualquier herramienta de selección que consideremos conveniente. Habiéndose concluido con el retoque de la selección, ahora activaré la herramienta Zoom, ajusto la pantalla. Muy bien. Ahora todo esto que está seleccionado lo voy a copiar. Menú edición, copiar. Abro una imagen. Ajusto el zoom, ajustar la pantalla. Y ahora pego. Con la herramienta mover acomodo bien el cráneo. Vean que quedó bastante bien seleccionado el cráneo. Pienso yo que la mejor forma de determinar la calidad de nuestra selección es pegando una copia de la selección en otra imagen y fijándose en su aspecto. Y el aspecto que tiene me gusta. Está muy depurado. Naturalmente podría mejorarse, pero por tratarse de un simple ejemplo es más que suficiente. Ahora esta imagen la voy a guardar con el nombre de cráneo y cielo. Ahora que está guardada la cierro. Vuelvo a la imagen original y con control D elimino la selección.
Y ahora sí, con esto ya terminé mi exposición sobre el lazo común. Y comienza ahora mi exposición sobre el lazo poligonal. Este lazo es más descansado que el lazo común. Mientras el lazo común exige que mantengamos presionado el botón izquierdo del mouse mientras arrastramos la herramienta sobre la silueta a seleccionar, este lazo se contesta simplemente con que hagamos de vez en cuando algún clic para ir fijando ese borde. Y los efectos de cerrar el lazo, hacemos un doble clic e instantáneamente se cierra el lazo y finaliza la selección. Bueno, para ver su funcionamiento directamente voy a activarlo. Muy bien. Y ahora bueno, como dije hace segundos, tengo que ir haciendo clic para ir fijando el borde de la selección. Entonces en esta zona que estoy abarcando con el puntero voy a ejemplificar lo dicho. Acá hago un clic, suelto naturalmente el botón del mouse, clic, suelto y así sucesivamente. Vean cómo voy trazando el contorno a seleccionar simplemente con un clic. Y para cerrarlo lo único que tengo que hacer es un doble clic. Y se cerró el lazo y la selección concluyó. Ahora con control D elimino la selección. Ahora repito la acción. Vuelvo a hacer clic, suelto el botón, clic, suelto y así. Si yo insertara un clic equivocado, por ejemplo este clic, imaginemos que inserté en una posición incorrecta el clic, puedo borrar eso, como pulsando la tecla retroceso. En el teclado pulso la tecla retroceso, vean cómo borré ese clic mal hecho. Luego sigo haciendo clic, continúo con el trazo de la selección y si me vuelvo a equivocar, nuevamente pulso retroceso. Voy a pulsar nuevamente retroceso, retroceso, retroceso. Cada vez que pulso retroceso voy eliminando un punto de anclaje que fijé con el clic. Vean cómo ahora vuelvo con el clic. Esta ocasión para cerrar la selección no hago doble clic. Otra posibilidad que tengo, además de doble clic, es simplemente colocar el puntero donde comencé el trazo. Vean la forma que toma, aparece un pequeño circulillo. Y entonces, y solo entonces, hago el clic, un clic simple y se cierra la selección. Así que es otra área, otra forma de cerrar selecciones. Llevando el puntero donde comencé el trazado. Y cuando aparece ese pequeño circulito, hago el clic que cierra el lazo y concluye la selección. Control D elimino. Lo que sigue ahora es la selección del cráneo. Entonces ahora ubico la herramienta donde quiero comenzar el trazado de estas líneas rectas consecutivas y damos comienzo. Cuando hagamos los clics tratemos como regla general de hacerlos con cierta cercanía. No conviene hacer clics muy distantes, con mucha separación entre ellos. Si así lo hiciéramos, podríamos generar una selección con un aspecto demasiado rectilíneo, demasiado geométrico y por lo tanto poco natural. Naturalmente puede existir en alguna zona del contorno que estamos seleccionando la necesidad de insertar clics muy distantes. Siempre hay excepciones, pero deben mantenerse como tales, como excepciones. Como regla general, repito, hacer los clics a corta distancia el uno del otro.
Ahí, por ejemplo, hiciste mal un clic. Recordemos que la solución para esto es presionar la tecla retroceso. Con eso eliminamos el clic mal realizado y seguimos con la selección. Nuevamente hice otro clic mal. Con retroceso lo elimino. Ahora continúo. Aquí con doble clic cierro la selección. Muy bien. Al igual que ocurría con el lazo común, con el lazo que vimos anteriormente, acá podemos seleccionar áreas para eliminar, para añadir. Por ejemplo, observemos acá esta zona donde estoy pasando el puntero. Me voy a aproximar con la herramienta zoom. Tengo que quedar un pedazo sin seleccionar que habría que añadir a la selección. Entonces, bueno, activo el lazo poligonal, presiono el botón para añadir a la selección, que es este, y ahora desde el interior de la selección comienzo a insertar los clics. Me introduzco dentro de la selección y cierro con doble clic. Acá veo una pequeña zona que también debió quedar incluida. Entonces nuevamente lo mismo, dentro de la selección comienzo a hacer clic, rodeo la zona que quiero incorporar, que es una zona muy pequeña, doy la vuelta y con doble clic la cierro y se incorpora esa zona. Esta zona, esta área quedó seleccionada cuando debió quedar fuera de la selección. Entonces, bueno, con el lazo desde el exterior de la selección y presionando el botón restar de la selección, rodeo la zona que quiero eliminar y con doble clic la elimino. Vuelvo con el zoom a ajustar la pantalla. Lo que haré ahora con esta selección, que está bastante bien hecha por tratarse de algo rápido, es copiarla. Abro ahora una imagen. Ajusto el zoom y la pego. Ahora con la herramienta mover, acomodo este cráneo. Ahora me voy a la paleta capas. Notemos que la capa donde está el cráneo ya está seleccionada. Lo único que voy a hacer acá en esta paleta capas es bajar la opacidad al 70%. Vean cómo se ha transparentado nuestro cráneo. Ahora guardo la imagen. Y ahora la cierro. De vuelta a nuestro cráneo. Con la combinación de tecla control D elimino la selección. Y lo que resta ahora es analizar las opciones de esta herramienta. Vuelvo a activar el lazo poligonal. Notemos que las opciones del lazo poligonal son las mismas que tenía el lazo común, que a su vez ya fueron tratadas. Remitámonos a la parte primera del tutorial sobre herramientas de selección.
Solo resta por analizar el lazo magnético, el último de los tres lazos. Entonces voy a cerrar este cráneo y abro la imagen del auto rojo. Ajusto el zoom y ahora activo el lazo magnético. Bueno, este lazo es todavía más descansado que el lazo poligonal. Lo único que pide es un clic. Luego soltamos el botón del mouse y movemos el puntero a lo largo de la silueta de la imagen a seleccionar. Coloco el lazo en posición, hago un clic y como ya lo informé, suelto el botón del mouse y me limito a mover el puntero a lo largo de la silueta de este coche. Observemos que a medida que el lazo avanza va soltando unos puntos negros. Se los conoce como puntos de ancla. Es la forma en que este lazo se adhiere al borde de la figura que se está seleccionando. Lo único que hago, reitero, es mover el puntero, sin pulsar en absoluto el botón del mouse. Acá veo que hay un problema con el lazo, no se adhiere bien a la silueta. Entonces voy a hacer un clic como si estuviese con el lazo poligonal y voy insertando mis propios puntos de ancla. Ahora dejo de hacer clic, vuelvo a lo de antes, vuelvo solamente a mover el puntero a lo largo de la silueta. No, acá veo que nuevamente el lazo tiende a desviarse. Entonces, otra tecla que puedo pulsar, en este caso para eliminar los puntos de ancla incorrectos que generó este lazo, es retroceso. Pulso retroceso, elimine uno. Ahora fijo yo algunos puntos de ancla hasta salir de la zona difícil. Y ahora sí, vuelvo a arrastrar el lazo. Acá soltó un punto de ancla en un lugar incorrecto, entonces con retroceso lo elimino. Y yo mismo voy a tener que fijar alguno aquí con clic. Sigo fijándolos hasta salir de la zona problemática. Y luego arrastro, vuelvo a arrastrar solamente el lazo. Y cuando llega al punto inicial, es decir, cuando di toda la vuelta, noten que aparece acompañado por un círculo. Entonces hago un clic y la selección se cierra, finalizando. Ahora vamos a retocar la selección, pulirla. Como toda selección, requiere añadir algunas zonas y veo que también podríamos eliminar algunas zonas que están de más. Para trabajar con más precisión voy a activar la herramienta Zoom y me aproximo a la imagen. Veo acá una zona que hay que añadir a la selección. Como dije en la primera parte de este tutorial, cualquier herramienta se puede usar para añadir a una selección o eliminar de una selección. Sin embargo, el lazo magnético es una excepción. Realmente este lazo no es muy útil a la hora de añadir zonas a una selección o de sacarle zonas. Por lo tanto, evitemos el uso de este lazo para esos efectos. Empleémoslo como la herramienta para efectuar una primera selección. Luego, cuando haya que retocarla, usemos otras herramientas. Y en este caso voy a utilizar para añadir a esta zona que ya indique la herramienta lazo, el lazo común. Pulso botón añadir a la selección del lazo común. Y ahora dentro de la selección ubico el puntero, hago un clic y arrastro rodeando la zona que quiero incorporar
suelto y ya quedó incorporada. Acá me quedó un pedacito, entonces nuevamente incorporo. Esto voy a hacerlo rápido. Muy bien. Acá también. Muy bien. Se me pasó un poquito la mano, entonces voy a eliminar de la selección, pulsando un botón para eliminar. Desde el exterior de la selección, arrastro abarcando la zona a borrar y así voy sacándole partes que no corresponden. Ahora añado, desde el interior de la selección arrastro, abarcando el área que quiero incorporar a la selección. Bien, seguimos con esto. Esta parte la vamos a añadir. Voy a emplear ahora el lazo poligonal, pulsando también ahora añadir a la selección. Y ahora desde el interior de la selección con el lazo poligonal voy haciendo clic. Hago los clics que hagan falta. Acá también nuevamente desde el interior hago clic y sigo ahora con los clics para esta parte. Parte de la antena. Bien. Bueno, hay muchas zonas para continuar trabajando acá. Activo la herramienta Zoom. Ahora que recuperé la selección, voy a aplicarle veamos, un calado. Activo la herramienta lazo magnético y en perfeccionar borde vuelvo a reiterar que esta opción fue vista en la parte 1 del tutorial, así que por favor remítanse a esa parte 1 para ver el significado de estas opciones. Acá la que voy a emplear es calar. Voy a fijar el radio de calado en 2 píxeles para esfumar un poco el borde de la selección. Y ahora simplemente pulso OK. Ahora copio esta imagen, o mejor dicho, la selección que hice. Y ahora la pego en una imagen que voy a abrir, que se llama fondo negro. Acá pego, primero ajusto el zoom. Y ahora pego. Y vea nuestro auto rojo trasladado a la imagen del fondo negro. Naturalmente es una imagen que requiere, como ya lo dije, pulirse todavía un poquito más, pero ha quedado bastante bien. La cuestión es que el lazo magnético nos puede resultar bastante útil, particularmente cuando es muy fácil distinguir la imagen del fondo en que está la imagen. Ahora guardo esta imagen y le pongo fondo y auto. La cierro. Bien, vuelvo a activar la herramienta del lazo magnético.
En cuanto a las opciones de esta herramienta, hay tres que solamente posee esta herramienta, que son anchura, contraste y lineatura. ¿Qué es anchura? Bueno, resulta que nosotros, como ya sabemos, hacemos clic y arrastramos el puntero a lo largo del borde a seleccionar. No es necesario que el puntero esté siempre sobre ese borde. Se puede apartar una cierta distancia del borde mientras lo movemos a lo largo del mismo. ¿Qué distancia se puede apartar el puntero? Eso es lo que determina la anchura. En este caso, 10 píxeles. Aún moviendo el borde, aún moviendo el puntero 10 píxeles fuera del borde, aún así Photoshop continuaría reconociendo el borde y marcando la línea de selección a medida que el puntero avanza sobre el mismo. Ahora bien, ¿qué es el contraste? El contraste es para indicarle a Photoshop qué contraste existe entre la imagen que pretendemos seleccionar y el fondo en que está esa imagen. Si la imagen es clara y el fondo es claro, por ejemplo una pelota blanca sobre nieve, allí hay poco contraste. En ese caso tendríamos que indicarle a Photoshop un valor bajo. Notemos que Photoshop parte de un valor precisamente bajo, 10%. Si aún así resultara insuficiente, si notamos que el lazo tiene problemas para detectar bien la imagen a seleccionar, en ese caso bajamos todavía más el porcentaje de contraste. ¿Y para qué la lineatura? Bueno, vimos que cuando movíamos el lazo a lo largo del borde iba soltando puntos de ancla negros. La lineatura determina, la frecuencia con que esos puntos de ancla son soltados. Voy a pulsar control D y voy a poner el máximo valor permitido de lineatura, que es 100. Ahora voy a mover el lazo alrededor del borde como lo hice hace pocos minutos y esta vez observen la cantidad de puntos de ancla que va soltando. Vean, prácticamente uno al lado del otro. Mucha gente usa un nivel de lineatura alto o máximo porque el lazo magnético suele jugar mejor, ajustarse mejor a las siluetas con estos valores. Acá lo voy a cerrar, pero sin llegar al punto inicial, como hice la primera vez que seleccioné el coche. Lo voy a cerrar a este lazo con un doble clic, que es la otra forma de hacerlo. Lo pongo acá y ahora doble clic y se cerró el lazo. Existe una cuarta opción de este lazo magnético que se utiliza cuando tenemos un lápiz óptico que dibuja sobre un tablero digital que a su vez está conectado a la PC. Esta cuarta opción es este botón, que en este caso no tiene ningún tipo de utilidad. Cuando está pulsado, como lo está ahora, se modifica el valor del cuadro anchura, es decir, de este cuadro, según la presión que hagamos con el lápiz óptico. Mayor o menor presión del lápiz óptico a medida que lo desplacemos sobre el tablero harán que ese valor de anchura aumente o disminuya. Y con esto doy por concluido el tercero y último de los lazos. Y naturalmente doy también por concluida la segunda parte de este tutorial de herramientas de selección de Photoshop. El próximo tutorial tratará sobre la herramienta varita mágica y selección rápida, que son herramientas que bien empleadas nos pueden ahorrar mucho trabajo de selección. Bien, será entonces hasta el próximo tutorial y por favor, si les agradó este tutorial, activen el botón me gusta y no olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que cuanto más suscriptores tenga, en este momento son poquitos, pero va aumentando. Cuanto más suscriptores tenga, más aliciente poseo para continuar con esta tarea. Créanme que no es fácil hacer tutoriales. Bien, será hasta la próxima
y que tengan un buen día.